¿Decir alguna anécdota en español? Muchas anécdotas en español, Bueno, pero ¿de qué? Eso, de lo que sea. Como que así en seco no se me ocurre nada. Ok. Peleas en la escuela con los muchachos. La primera vez que te enamoraste de una chica. Una profesora muy querido o muy Odiada. horrible. De eso sabía más. Ok. Pero ninguna particularmente. Nada en especial. No, mi vida ha sido más bien aburrida. Me han pasado muchas cosas, pero las cosas más interesantes me han pasado frente a la máquina, francamente. Pues mira, a eso de traidor de Muhammad, ¿cómo lo escribió? ¿Cuándo empezaste a escribir? Eso fue como a ¿Y cómo se finales de publicó? 80. Ok, eso no estamos grabando todavía. Lo puedo editar. Tengo que decirlo en acento puertorriqueño, como Bueno, el acento de... ¿Te naciste aquí en El Bueno, me llamo Salvador? Rafael Mengíbar Ochoa, nací en San Salvador, como mi acento lo indica. Pero usted ha vivido en muchas Viví partes. en México durante 23 años, 3 años en Costa Rica, 1 año dando vueltas por todas partes y desde hace 2 años y medio viví en San Salvador. Soy novelista, escritor, novelista, periodista y músico. Parece que es mucho para una sola gente, pero sí se puede. ¿Qué más? Bueno, ¿y me das permiso de usar eso en cosas pedagógicas y estudios lingüísticos? Sí, por supuesto que doy permiso para usar eso en cosas pedagógicas y estudios lingüísticos. ¿Cómo se llama? El disclaimer. Ya, the disclaimer. Ya. El disclaimer, sí, permito a Karen Scher que use esta cosa para estudios lingüísticos, etc. Y pedagógicos. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuál fue la primera cosa que te acuerdas de haber escrito? Un cuento, tenía 8 años. Sí, un cuento acerca de un ratón que se inventaba un queso que lo llevaba a la luna. Quién sabe cómo sería ese queso, pero llevan queso a la luna. Tenía como 8 o 9 años. Se lo di a mi padre y me acuerdo que fue un drama porque había escrito bienvenido con 2B mayúscula, con 2B grandes, perdón, con 2B alta. Te digo, bienvenido se escribe con B mayúscula, B minúscula, y yo me sentía así como muy... Sí, se me sentía muy avergonzado. Y creo que a los 10 años tuve mi último error de ortografía, precisamente a partir de eso me puse a trabajar en mi ortografía y todo eso. De ahí, no sé, siempre escribí cosas. ¿Más prosa o poesía? Prosa. Mi papá me empezó a enseñar a investigar a eso de los 9, 10 años quizá. Entonces hacía mis trabajos de escuela. Mi padre me enseñó que siempre debía haber una bibliografía, entonces me daba la bibliografía. Me enseñaba la metodología, cómo debía ordenar las cosas, todo eso. Yo más que hijo de mi padre fui su alumno, y desde muy joven además. Y bueno, haber empezado a escribir, empecé a escribir poemas satíricos, a eso de los 13 años quizás. Tenía una novia que le gustaba que le escribieran pues poemas. Y yo como era muy tímido, lo único que sabía escribir eran poemas satíricos. Entonces escribía cosas burlándome de fulano o de mengano, o haciendo bromas o retruécanos así. Tenía unos 13 años. Yo no pensaba ser escritor. Empecé con la música a los 11 años, a los 12 empecé a estudiar. Yo empecé con la armónica a los 11. A los 12 empecé con la guitarra y a fin de año, en 1972, ahora sí yo tenía 13, empecé a estudiar guitarra. Estudié aquí en Costa Rica y un poco en México. Y mi idea era ser músico. Y un día tuve que escoger, porque empecé a escribir como a los 16 años ya en forma, a hacer cosas en serio, etc. Empecé a escribir poesía y era muy malo, pésimo.
y me costó mucho aprender a escribir poesía. Aprendí al final, pero lo primero que habrá valido la pena de escribir poesía lo habré escrito a los 25, 26 años, que es una edad muy, muy tardía para escribir un primer poema bueno. Mi primer libro de cuentos lo escribí como a los 17 años, 18 años. Por ahí debo tener algunos textos, no son malos, son unos textos muy cortitos. Me gustaba mucho escribir cortito desde que leía Augusto Monterroso, el de La Oveja Negra. Entonces me gustaba escribir de ese modo, así, pequeñito, cortito. Y un escritor costarricense también, se llama Abel Pacheco, ahorita es presidente de Costa Rica. Una vez me estaban pasando cosas raras y me mandaron al psiquiatra y me mandaron con Abel Pacheco. Y lo raro que me estaba pasando era que tenía migrañas. Entonces me dijo Abel Pacheco, lo que tienes son migrañas, tómate estas pastillas cuando te pase algo así. Y me dijo, tú eres gente creativa, entonces vas a ser creativo. ¿Pero en qué? Yo no tenía ni idea. Apenas estaba empezando con la música y era más bien como aburrido. Entonces era la parte aburrida, que cuando uno quería estar con escalas, estudios, toda esa cosa. Entonces me dijo, ya vas a encontrar. Entonces cuando me enteré que Abel Pacheco tenía publicado un libro de cuentos que se llamaba Más abajo de la piel, lo compré, me impresionó mucho. Lo leí hace unos 3 años, me parece que sigue, sí, tiene unos textos muy buenos, experimentales para los años 70, pero muy buenos. Y por esas fechas conocí también unos cuentos de Augusto Monterroso. Y decidí que quería escribir cuentos pequeños. Y empecé como eso a los 16 años a escribir poesía muy mala y cuentos pequeñitos. Lo que pasa es que cuando los terminaba, hice varios libros de cuentos que no han funcionado. Hasta ahorita nada más tengo uno que creo que funciona. Con los cuentos me pasa que los termino y digo, cuando termino el libro digo, ¿y ahora qué? Como que no me lleva a ninguna parte, como que son pedazos de cosas. Y a los 17 años me aventé a escribir mi primera novela, la terminé cuando tenía 18. Y fue tonto, pues, instructivo, pero tonto. Porque a los 17 años, 18 años, uno no tiene vida suficiente para procesar sus propias experiencias, crear personajes, crear tramas, etc. A lo mejor uno puede hacer historias, porque hacer historias es muy sencillo, pero la historia nada más, el nivel más elemental de una novela. Entonces, y para hacer personajes uno necesita tener una cierta profundidad de uno mismo, y a los 17, 18 años uno no la tiene. Uno es muy joven todavía, no tiene vida atrás suficiente. Yo creo que ahora, a los 42, casi 43 años, ya tengo un bagaje de vida lo suficientemente fuerte como para empezar a escribir novelas. Es el caso de José Saramago, que escribió su primera novela a los 47 años. Y es genial. Han habido muchos que han escrito la novela, pero... Henry Miller empezó a los 37 años a escribir. Yo empecé a los 17 y no sé si dice bien o dice mal. A estas alturas ya es demasiado tarde para ponerme a pensar esas cosas, y ya tengo una carrera larga como novelista, ¿no? La primera novela que publiqué fue Historia del traidor de nunca jamás, cuando tenía 25 años se publicó. La empecé a escribir cuando tenía 20 y la terminé de escribir cuando acababa de cumplir 22. Como año y medio más o menos estaré escribiendo. Es una novela bonita, bien hecha. Pasé como 12 años sin leerla, la leí hace poco. Y me parece que estaba muy bien, iba bien. Y lo que no tenía de vida, lo suplí con técnica. Entonces hay mucha pirotecnia, hay muchos recursos bonitos, interesantes, todo eso. Y la estructura está muy bien armada. Lo que no le veo es mucho fondo. Y me he dado cuenta que a medida que uno aprende más, puede escribir de manera muy sencilla o de manera muy compleja, pero uno ya no piensa en la historia o en un montón de cosas que lo preocupan cuando empieza.
Entonces yo ya no me preocupo si el personaje hace una cosa u otra, el personaje ya está dado, ya cuando empiezo a escribir ya tengo los personajes, ya tengo básicamente la estructura.